¿Qué es el modelo arquitectónico de los animales? Es la forma en la que están diseñados los animales. Es la forma que ellos poseen, la forma en la que están estructurados a nivel interno y las características que cada uno de ellos posee. De esa manera, pues, eh, los animales, voy a poner aquí un puntero, eso. ¿Todos ven bien mi señalador? Sí, claro. Sí, claro. Muy bien, gracias. De esa manera, pues, si estamos hablando de que los animales, los metazoos, o los organismos pertenecientes al reino animal, provenimos evolutivamente de organismos unicelulares, pues tenemos características que nos vinculan con esos organismos unicelulares ancestrales. En la actualidad existen organismos que están constituidos solamente por una sola célula, a los que se les denomina un nivel de organización unicelular, y hay organismos que son constituidos por muchas células, los cuales alcanzan un nivel de organización denominado multicelular. Dentro de los organismos que alcanzaron el nivel multicelular, hablando de animales específicamente, hay unos que presentan una organización multicelular, pero a manera de agregado celular, como lo realizan, por ejemplo, el grupo de los mesozoa y el de las esponjas o poríferos, del cual vamos a hablar próximamente, que no poseen una organización tisular como la poseen otros organismos, como el resto de los eumetazoos. Los eumetazoos son todos los organismos menos los mesozoos, placozoos y poríferos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con la clasificación de los animales. Pero esos eumetazoos se caracterizan por tener hojas embrionarias o capas embrionarias, como también se conocen. Tiene tejidos verdaderos, una cavidad oral y una cavidad digestiva, aunque no siempre presentan ano. Por ejemplo, algunos organismos como las medusas, corales, hidromedusas, cubomedusas, pertenecientes al grupo de los Cnidaria, no presentan ano sino solamente una boca. Dentro de estos eumetazoos hay quienes poseen una simetría radial y quienes poseen una simetría bilateral. ¿Quiénes poseen simetría radial? Pues los organismos que se conocen como del grupo Radiata, que son cnidarios y ctenóforos. Y los que poseen, los metazoos o eumetazoos que poseen simetría bilateral, son todos los animales desde platelmintos en adelante. Es decir, platelmintos. Todos los pseudocelomados como los quinorrincos, sipuncúlidos, loricíferos, acantocéfalos, nematomorfos, entoproctos, ectoproctos, moluscos, anélidos, artrópodos, quelicerados o mandibulados, equinodermata, hemicordados y cordados. Cordados, obviamente donde estamos nosotros, ya lo vamos a ir viendo esa clasificación. Dentro de los que tenemos simetría bilateral, es decir que si realizamos un corte a lo largo del eje principal del cuerpo, pues nos quedan dos imágenes especulares o similares, un lado derecho y un lado izquierdo, que son de estructura similar, que denotan nuestra simetría bilateral. Pues hay dos tipos. Los que tienen un arquetipo que es acelomado, los que tienen un patrón arquetípico acelomado, es decir, que no tienen cavidades corporales, como el tipo nemertino y el tipo platelminto. Platelmintos son todos aquellos gusanos planos, como las planarias, gusanos cinta, tenias,
duelas o fasciolas hepáticas. Y los nemertinos son nemerteos, que también se caracterizan por carecer de cavidades corporales internas, o celoma, por esa razón se llaman acelomados. Y esos bilaterales también se pueden subdividir dentro de los organismos que tienen un modelo corporal que parece un diseño similar a un tubo dentro de un tubo, en donde existen diferentes capas corporales que presentan esa organización. El arquetipo eucelomado son organismos que presentan un celoma derivado del mesodermo y está limitado por un peritoneo que está recubriendo toda la masa visceral de los organismos, que es derivada del endodermo, toda esa masa visceral. Y dentro del arquetipo eucelomado tenemos dos modelos, ¿no? El esquizocelomado y el arquetipo enterocelomado. El esquizocelomado es un arquetipo que tiene un celoma por ahorcamiento de bandas mesodérmicas y tiene una segmentación espiral. ¿Quiénes presentan ese arquetipo esquizocelomado? Pues el arquetipo anélido, como todas las lombrices de tierra, gusanos de mar y gusanos terrestres tipo anélido. El arquetipo molusco, como todas las 8 clases taxonómicas del grupo de los moluscos. Moluscos son aquellos organismos como caracoles, pulpos, calamares, jibias, sepias, nautilus, babosas de mar, etc. Y el arquetipo artrópodo. Artrópodo, pues el filo taxonómico con mayor éxito evolutivo dentro del reino animal, en donde tenemos tanto a los crustáceos, a los miriápodos, a los insectos y a los merostomados, y a los quelicerados como las arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros y similares, pseudoscorpiones, amblipígidos, uropígidos y demás. Por otro lado tenemos el arquetipo enterocelomado, en el cual el celoma o cavidad corporal está derivado de saco mesodérmico y tiene una segmentación radial y no espiral como el esquizocelomado. Y aquí encontramos pues a todos los vertebrados. Vertebrados son todos aquellos agnatos o lampreas o mixinas, condrictios como tiburones, rayas y quimeras, osteictios o peces óseos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Y tenemos el arquetipo equinodermo de filo Equinodermata, en donde tenemos erizos de mar, estrellas de mar, dólares de mar, y tenemos lirios, plumas y estrellas quebradizas. Lirios y plumas de mar, estrellas quebradizas. Y así, en términos generales, son características que denotan y distinguen los diferentes grupos de animales dependiendo de las características de su cuerpo, y de esa manera pues vamos a ir haciendo un recorrido a lo largo de todo el proceso de origen de los diferentes grupos de invertebrados. De esa manera pues la aparición de los animales generó nuevos diseños para la vida y nuevas formas en las que se puede expresar la vida en el planeta. Y hoy en día los zoólogos reconocen 34 filas de animales multicelulares, 34 filas. Cada uno de los filas está caracterizado por un diseño corporal distintivo, de tal manera que nosotros podemos distinguir, por ejemplo, cuál es el diseño corporal de un anélido frente al de un molusco, y asimismo frente al de un cordado, que son diseños bastante diferentes. Una lombriz de tierra es bastante diferente en características generales frente a un murciélago. Gracias a esa diversidad de diseños es que nosotros podemos clasificar como biólogos a los organismos pertenecientes al reino animal. Ese diseño corporal distintivo confiere también propiedades biológicas que son propias de cada uno de los grupos a tratar. A pesar de la aparición de adaptaciones estructurales y funcionales que originó la diversidad de la vida que hoy día conocemos, la evolución de nuevas formas de vida siempre tiene lugar dentro de los límites arquitectónicos del arquetipo ancestral del filo. Miren muchachos, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que somos tan diferentes, la evolución mantiene la integridad estructural de cada grupo biológico. Es decir, que las aves siempre se parecen a aves,
que los mamíferos siempre se parecen a mamíferos, que los artrópodos siempre se parecen a los demás artrópodos. Y por esa razón, nunca vamos a ver un molusco volador ni pájaros con concha, similar a la de un molusco, porque el diseño biológico de cada grupo animal está tan perfectamente definido que no se sale de esos patrones morfológicos con los que ha sido generado a través de la evolución. La evolución es un proceso que ha generado una diversidad de cambios a lo largo de toda la historia de la vida. Aquí tenemos una escala temporal que nos demuestra, digamos, la aparición de ciertos sucesos importantes. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que tengamos claro aquí ciertos aspectos. Aquí tenemos el origen del sistema solar, aquí la formación del Sol, la formación de la Tierra, el origen de la vida, por aquí, alrededor de los hace 4.000 millones de años. Aquí la formación de las rocas más antiguas, hace 3.800 millones de años. Las arqueas más antiguas conocidas están alrededor de los 3.200, 3.500 millones de años de antigüedad. Se cree que la fotosíntesis apareció hace cerca de 2.500 millones de años, dando un cambio impresionante en la diversidad biológica del planeta, porque gracias a la fotosíntesis pues se pudo generar un estilo de vida autótrofo en donde los organismos podían fabricar por lo menos parte de los alimentos que ellos mismos consumen. Es una característica que modificó de manera importante tanto la diversidad de especies fotosintéticas como de los organismos que consumían a esos nuevos fotosintéticos que aparecieron. Después, entonces, aquí apareció la atmósfera de oxígeno. En el Proterozoico aparecen los primeros organismos multicelulares. Ahora vamos a hablar un poco en esta unidad de cómo se pudieron haber originado los animales a partir de protozoos multicelulares, o sea, organizaciones coloniales de protozoos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y estos multicelulares, pues se cree que pues, se originaron a partir de protistas coloniales y que generaron la aparición tanto de hongos como de plantas y de animales. Posteriormente aquí en el Fanerozoico, especialmente aquí en el Paleozoico y en el Mesozoico apareció, digamos, una explosión de diversidad biológica impresionante con la aparición de muchos organismos clave para el establecimiento de la fauna en el planeta. Específicamente aquí en la explosión cámbrica apareció una gran explosión de procesos de especiación donde se generaron múltiples formas de vida que originaron una impresionante diversidad de organismos del reino animal, especialmente la de los moluscos, trilobites y los primeros artrópodos. También los primeros cordados y por acá en el Ordovícico y Silúrico aparecieron los primeros peces, los primeros animales pertenecientes al grupo de los peces, como los placodermos, tracodermos y similares, y se fue diversificando la vida hasta que por acá ocurrió, entre el Pérmico y el Triásico, ocurrió una gran extinción. Existen registros de esa gran extinción. Quienes sobrevivieron continuaron a través de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, para que al final del Cretácico ocurriera otra gran extinción. Ya posteriormente vino el Terciario y el Cuaternario en la era Cenozoica, y actualmente estamos acá en el Cuaternario, en donde pues después de la última gran extinción, en donde se incluyeron a la extinción de los dinosaurios, pues se diversificaron los mamíferos. Y obviamente estamos acá en la actualidad, en donde obviamente nosotros aparecemos como una especie más de todas las especies que existen y que han actualmente y de las que han existido históricamente en el planeta. Se estima que cerca del 99%
de las especies biológicas que han existido en toda esta historia evolutiva de la vida, de por acá, del origen de la vida. Se estima que el 99.9% de la diversidad de especies que ha existido ya está extinta. Y obviamente la diversidad de especies que conocemos hoy en día corresponde a ese 0.1% de la diversidad de especies que han existido. Hoy en día existen alrededor de 1.800.000 especies de seres vivos clasificados por la ciencia. Y se estima que la cifra de especies que aún no han sido escritas puede alcanzar hasta los 10 millones actualmente. Entonces realmente conocemos algo así como el 15, 17, 18% de las especies que habitan el planeta, y esto por varios factores, porque principalmente había muy pocos biólogos anteriormente dedicados a hacer esas exploraciones. Segundo, porque hay muchos hábitats a los que nosotros como seres humanos no podemos acceder fácilmente, como por ejemplo las grandes profundidades marinas, las altas montañas, el dosel, la parte más alta de la selva, la parte superior de los árboles, en las grandes selvas, las cavernas, las cuevas, etcétera. Sitios en donde difícilmente nosotros podemos llegar a hacer alguna exploración y que obviamente albergan formas de vida que son importantes para el funcionamiento natural de los ecosistemas. Aquí tenemos a los animales, que son los conocidos como metazoos. Todos los metazoos son los que pertenecen al reino animal. Entonces, mira, aquí tenemos poríferos, placozoos, nidarios, ctenóforos, acelomorfos, platelmintos, mesozoos, nemerteos, gnatostomulidos, macrognatozoos, rotíferos, acantocéfalos, ciclióforos, gastrotricos, entoproctos, ectoproctos, braquiópodos, forónidos, moluscos, anélidos, ecúridos, siponcúlidos, nemátodos, nematomorfos, quinorrincos, priapúlidos, loricíferos, onicóforos, tardígrados, artrópodos, ketognatos, equinodermata, hemicordata y cordata. Estos son los diferentes fila taxonómicos que constituyen el reino animal. Pero fíjense que yo no les nombré que son los coanoflagelados. Están filogenéticamente relacionados con los animales. Y de hecho, estos animales se cree que son por lo menos uno de los protozoos que está relacionado evolutivamente con animales, específicamente con esponjas de mar, con poríferos, los coanoflagelados. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si seguimos hablando del cuerpo de los animales, ese plan corporal de los animales es un plan que proviene de una procedencia ancestral y a su vez da forma a los linajes descendientes, es decir, que en el proceso evolutivo los animales se parecen a quienes dieron origen a ellos y adicionalmente los que se originan a partir de ellos también guardan un parecido. Pongamos un ejemplo con vertebrados. Estamos hablando de zoología en general. Los anfibios se originaron a partir de peces que tenían unas aletas con una estructura ósea que les permitió salir del agua y colonizar la tierra. Adicionalmente, conservaron la respiración cutánea y el pulmón que apareció en esos peces que dieron origen a los anfibios. Que a pesar de que peces y anfibios son tan diferentes, por lo menos en etapas adultas, una rana pues, es diferente a un bocachico, ¿sí?
o a un pez pulmonado de África o de América. Conservan ciertas características que son heredadas de su plan corporal, como el pulmón, la respiración cutánea, la estructura ósea de las aletas de los peces que dieron origen a los anfibios y también, por ejemplo, la presencia de columna vertebral, la presencia de costillas, entre otras características. Las 4 patas de los anfibios pues, se heredaron en los reptiles y a su vez también están presentes en aves y en mamíferos. Es decir, que todo el proceso evolutivo está relacionado. La generación de especies nuevas va relacionada conservando la forma de los linajes ancestrales para dar origen a los linajes descendientes. Entonces, los planes corporales de animales difieren así como se parecen, pues también tienen diferencias. Difieren, por ejemplo, en el grado de organización, en la simetría del cuerpo, en el número de capas embrionarias de cada grupo de animales y en el número de cavidades del cuerpo. Pues, miremos el primer aspecto. En el grado de organización, por ejemplo, los poríferos no tienen grado de organización tisular, es decir que no tienen tejidos, sino que son una aglomeración de células que todavía necesitamos entender mucho mejor porque todavía no hay presencia de sistema nervioso y ni siquiera de células nerviosas, entonces pero ellos responden a estímulos, entonces es difícil de comprender. Pero ellos, por ejemplo, no tienen nivel de organización tisular. Por ejemplo, los nidarios, que son estas medusas, aguamalas, corales y similares, ya tienen nivel de organización tisular, pero todavía la organización a nivel de órganos es discutida. No tienen cerebro, no tienen corazón. Asimismo, en otros grupos de animales. ¿Sí? En cuanto a la simetría, por ejemplo, hay unos animales que tienen simetría radial, otros que tienen simetría bilateral, otros que no tienen simetría, otros que tienen una simetría esférica. Entonces, varían también en ese aspecto. En cuanto al número de capas germinales embrionarias, pues hay organismos animales que pueden tener 2 capas embrionarias, un ectodermo y un endodermo, y hay organismos que pueden tener 3, es decir que aparece la tercera capa que es el mesodermo, y eso es otro factor de diferenciación entre los grupos de animales. Y el otro en cuanto al número de cavidades y el tipo de cavidades del cuerpo. A veces hay organismos que no tienen cavidades corporales en su interior y hay otros que tienen una cavidad como un pseudoceloma y hay otros que tienen una cavidad como un celoma. Y hay algunos de los celomados que son esquizocelomados, otros que son enterocelomados. Y también eso va relacionado con el tipo de segmentación en su desarrollo embrionario, que algunos tienen segmentación radial y otros que no tienen segmentación radial, etc. Entonces fíjense que el plan corporal de los animales, en resumen, no solamente obedece a cuántas patas tiene, a cuántos ojos tiene, a si tiene pelos, o si tiene cachos, o si tiene espinas, o si tiene setas, o cuántas regiones corporales tiene, como aparentemente uno pudiera clasificar a los organismos desde una visión general. Fíjense que no se clasifican los animales dependiendo de su forma solamente, sino que hay muchos aspectos que hacen parte de la biología de ellos que son importantes para clasificarlos. Estamos hablando de que hay una reproducción sexual que genera cigotos y ese cigoto, dependiendo del grupo animal, va a tomar diferentes vías, en donde ese cigoto que va a generar un proceso de desarrollo embrionario no sufra ningún tipo de segmentación y que tampoco genere capas embrionarias y que tampoco genere intestino. Esa vía es la vía que se toma para generar esponjas de mar o esponjas poríferos en general, que no tiene intestino, no tiene capas germinales y no sufre segmentación. Por otro lado, ese cigoto se puede generar una blástula que posteriormente genera una gástrula y esa gástrula
pues no genera la tercera capa, que es el mesodermo. Por otro lado, para aquellos cigotos que en su desarrollo posterior sufren una segmentación espiral, pues van a generar blástulas y gástrulas que posteriormente generan mesodermo. Estas tres tienen estas tres líneas. Y al generar mesodermo, todos aparecen ya con 3 capas corporales. Es lo que se conoce como, son los organismos que se conocen como organismos triblásticos o, como lo dice la diapositiva, triploblásticos. Estos organismos, si generan un mesodermo que llena completamente el blastocele de esa gástrula que se está desarrollando para formar larvas, por ejemplo, va a generar organismos acelomados, es decir, que no tienen cavidad corporal interna. Por el contrario, organismos conocidos como pseudocelomados, como por ejemplo los rotíferos y nemátodos, los nematomorfos, los acantocéfalos, incluso los hiponcúlidos y los loricíferos. Aquí ya tenemos 2 planes corporales, uno sin cavidad corporal, acelomado, y uno con una cavidad interna, pero en donde el mesodermo que se generó va a estar vinculado al borde externo o a la capa externa del blastocele unido con el ectodermo, es el plan pseudocelomado. Y por último, entonces cuando la capa mesodérmica que se genera un celoma, va a generar los organismos conocidos como celomados, en este caso de tipo Lofotrocosoo, que es algo que vamos a hablar más adelante. Lofotrocosoo. Y en estos casos pues se generan organismos con intestino completo. Por otro lado, aquí tenemos entonces un plan celomado diferente, pero a partir de una generación de enterocelia, son los organismos que van a generar el grupo de los enterocelomados. Aquí tenemos entonces a los deuteróstomos, como los equinodermata y todos los cordados, que son deuterostomados. De esa manera, entonces todos estos tienen 3 capas corporales, pero se diferencian en la forma en la que se estructura el cuerpo de esos animales a nivel interno, formando celoma o sin formar celoma, como un pseudocelomado o un acelomado. ¿Qué es la zoología? Es el estudio de los animales, pero no la podemos definir así simplemente como la zoología es la ciencia que estudia los animales, sino que es la ciencia que estudia los procesos, todos los procesos que ocurren dentro de los animales. Y de esa manera pues existen diferentes subdisciplinas. Estos son ejemplos de especializaciones en zoología. Aquí tenemos diferentes subdisciplinas. Anatomía, por ejemplo, ¿qué es la anatomía? El estudio de las estructuras de los organismos como un todo, y asimismo es el estudio de las partes de cada organismo. Citología es el estudio de la estructura y la función de las células. Ecología es el estudio de la interacción de los organismos con su ambiente, por supuesto que está relacionada con la zoología. Embriología, genética, histología, biología molecular, parasitología, fisiología y sistemática son también subdisciplinas de la zoología. Ejemplos de especializaciones en zoología dependiendo de las categorías taxonómicas que se estudian. Entonces, por ejemplo, la entomología es la ciencia que estudia los insectos. La herpetología es la ciencia que estudia tanto a los anfibios como a los reptiles. La ictiología es la ciencia que estudia los peces. Mastozoología es la ciencia que estudia los mamíferos. La ornitología, la ciencia que estudia las aves. La protozoología, la ciencia que estudia los protozoos, que aunque no son animales, están relacionados evolutivamente con los animales. Entonces, también hace parte de la zoología, se tiene en cuenta como una especialización. Los animales comparten un pasado evolutivo común y las fuerzas evolutivas que influyeron en su historia. De cualquier biología general, de cualquier zoología,
Y a partir de esos protozoos con características similares a los animales, pues aparecieron los conocidos como metazoa. Los metazoa, entonces, que se subdividen en los poríferos y por otro lado se subdividen en los radiata o de simetría radial y por otro lado los bilateria. Entonces los radiata, que son aquellos que tienen simetría radial, son los nidarios y los ctenóforos, y los bilateria son todos los demás. Los bilateria son subdivididos en protostomados y deuterostomados. Aquí hay un grupo polémico que todavía no se conoce muy bien en detalle, que son los placozoos, que todavía no ha sido posible clasificarlos dentro de los protostomos o dentro de los deuterostomos. Los animales protostomados se diferencian en que el blastoporo de la gástrula va a generar la boca, mientras que los deuterostomos, el blastoporo de la gástrula va a generar el ano, entre otras características que los diferencian, ¿no? Los protostomos, pues, a su vez se subdividen en los fotrocozoos, dependiendo de si estos organismos pueden presentar una larva trocófora que hace parte del ciclo de vida de los organismos que pertenecen a este grupo, y la presencia de un lofóforo en su desarrollo. Y los ecdysozoos, que son todos los grupos de animales que se caracterizan porque en algún momento de su desarrollo presentan un fenómeno que se llama la ecdisis, que es la muda. Presentan por lo menos en algún momento de su desarrollo esa ecdisis, por esa razón se conocen como ecdysozoa. Aquí los fotrocozoos, entonces, pues son los mesozoos, gastrotricos, platelmintos, nemerteos, paugonóforos, anélidos, equiúridos, hiponcúlidos, forónidos, natostomúlidos, branquiópodos, rotíferos, acantocéfalos, ectoproctos, que son diferentes, y moluscos. El grupo más grande de estos lofotrocozoos son los moluscos. Dentro de los ecdysozoos, es decir, que se caracterizan porque presentan ecdisis en algún momento de su vida, tenemos los Chetognata, Nematoda, Onicófora, pentastómidos, tardígrados, priapúlidos, quinorríncos, loricíferos, nematomorfos y el más grande, que es el grupo de los artrópodos. Y por otro lado, tenemos a los deuterostomados, los equinodermata, hemicordata y cordata. Los cordata son aquellos organismos que se caracterizan por tener 5 aspectos que ningún otro animal posee: cordón nervioso dorsal, columna vertebral o notocorda, hendidura branquiales faríngea, cola postanal, un endostilo o glándula tiroides. Esas 5 características las posee solamente el grupo de los cordados. Es un filo taxonómico dentro de los cuales se encuentran pues tanto los tunicados como las ascidias, también se encuentran los cefalocordados como los anfioxos, y por último pues ya el grupo de los vertebrados, que es en donde se encuentran tanto los peces, los anfibios, reptiles, aves y los mamíferos. Esta es la diversidad de animales, muchachos. Mire, este es el reino animal. Existen 5 reinos. Tenemos aquí obviamente organismos procariotas. No tienen membranas internas, tienen membrana celular, pero no tienen membranas internas, es decir, no tienen organelos en su interior delimitados por membranas. Tenemos al reino protista, en donde encontramos organismos unicelulares, la gran mayoría, aunque algunos de ellos pueden llegar a formar colonias de células, pues todavía no alcanzan el nivel de organización multicelular. Aquí dentro de estos protistas es que encontramos los famosos protozoos. Se cree que los protistas se originaron a partir de móneras, a partir de posiblemente procesos de endosimbiosis. A partir de esos protistas, pues también así como los protistas se generaron de móneras, pues los protistas parece ser que generaron tanto plantas, el reino plante, el reino fungi, el reino animal o animalia, que entre otras cosas pues son organismos eucariotas multicelulares. Se caracterizan por presentar o fotosíntesis para generar parte de su propio alimento, o absorción de los nutrientes a partir del medio, o ingestión de su alimento, como lo hacen plantas, fungi y animalia respectivamente. Así, los protozoos
son el primer grupo que vamos a trabajar. Proto significa primitivo. Zoo significa animal. La inclusión del término zoo en el nombre se refiere a dos características de tipo animal que presentan esos organismos unicelulares. 1. Ausencia de una pared celular. Y 2. Presencia de al menos una etapa móvil en el ciclo de vida, ya que los animales presentan estas dos características. La ausencia de una pared celular, nuestras células de animales no tienen pared celular, y la presencia de al menos una etapa móvil en el ciclo de vida. Los protozoos son eucariotas unicelulares. Todas las actividades de la vida de los protozoos se producen y ocurren dentro de los límites de su membrana plasmática. Es al interior de la célula en donde ocurren todos los procesos vitales. Recuerden que la célula la podemos definir como la unidad estructural y funcional de la vida, es decir, que la vida se expresa donde haya células. Por lo tanto, los protozoos cumplen la plenitud de funciones dentro de esa membrana plasmática en su célula. No presentan desarrollo embrionario y es la principal característica que no ha permitido incluir a los protozoos dentro del reino animal, ya que los animales sí presentamos desarrollo embrionario. Los protozoos tienen una locomoción que puede ser mediada o realizada por cilios o por flagelos o a través de pseudópodos. Pseudo significa falso, podo significa pie, es decir, a través de unos falsos pies que pueden presentar ciertos organismos pertenecientes al grupo de los protozoos. Algunos protozoos son desnudos. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente están protegidos por su membrana plasmática. Es decir, no tienen ninguna cobertura adicional que les proteja del ambiente, a veces bastante hostil, en el que ellos viven. Otros presentan un exoesqueleto. Ese exoesqueleto es una protección adicional que presentan algunas especies de protozoos para enfrentar las difíciles condiciones ambientales de donde ellos viven. Pueden ser autótrofos y o heterótrofos. Fíjense el y o lo que significa. Autótrofo, auto significa mismo, trofos significa alimento. Heterótrofo, hetero significa diferente, trofos significa alimento. Autótrofo quiere decir que ellos mismos fabrican su propio alimento. Heterótrofos significa que obtienen el alimento de una fuente diferente, hetero, diferente. Algunos son autótrofos, pero también pueden ser heterótrofos. Es decir, que son autótrofos facultativos, dependiendo de las condiciones ambientales. Por ejemplo, las euglenas. Se ha demostrado que las euglenas pueden ser autótrofas siempre y cuando tengan las condiciones suficientes para hacerlo. Por ejemplo, la principal, que es la penetración de la luz a los ecosistemas en donde ellos viven. Sin embargo, si la penetración de la luz se suspende, como se ha demostrado en diferentes experimentos, ellas pueden seguir viviendo adoptando un estilo de vida heterótrofo, donde se alimentan de las partículas de alimento que están disponibles en su medio. Otras especies son completamente o únicamente autótrofas y otras especies son únicamente heterótrofas. La reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Sexual quiere decir que median células sexuales que se fusionan para poder generar y reconstituir el número completo de cromosomas que tiene cada especie de protozoo y realizar una reproducción cruzada, que es el principal objetivo de la reproducción sexual. Y asexual, en donde no media ningún tipo de célula con el número cromosómico reducido, sino que simplemente puede ser una fisión binaria, una fisión longitudinal, transversal,
una reproducción múltiple o cualquier tipo de reproducción asexual como la gemación también. Después lo veremos. Los protozoos son altamente adaptables y se distribuyen fácilmente de un lugar a otro. Es decir, que soportan los cambios ambientales y se pueden dispersar fácilmente también en el medio. Viven en hábitats marinos o en agua dulce. También podemos encontrar protozoos en el suelo, en la materia orgánica, en descomposición. También los podemos encontrar sobre plantas o sobre animales, o dentro de plantas o dentro de animales. Pueden ser sésiles, es decir, que vivan fijos a un sustrato, o pueden ser organismos de natación libre, que se desplacen en el medio en donde ellos viven. Forman una gran parte del plancton acuático, es decir, el plancton son aquellos organismos que viven en la columna de agua, que viven a diferentes profundidades, 1 centímetro, 10 centímetros, 1 metro, 10 metros, 50, 100 metros, dependiendo de la profundidad del ecosistema acuático. Y esos organismos viven allí, en esa columna de agua, y viven flotando a merced de la variación de los cambios físico-químicos del ambiente. Viven flotando allí a diferentes profundidades dependiendo de la hora del día. Algunos suben a la superficie en las noches, otros bajan a grandes profundidades en la noche, y dependiendo de la especie, eso puede variar. Algunos organismos los podemos encontrar a una profundidad, y a otra profundidad encontrar otros organismos. Muchos viven exitosamente dentro de rangos ambientales estrechos, es decir, que son muy sensibles, que viven sin la capacidad de soportar por mucho tiempo, por ejemplo, bajas temperaturas o altas temperaturas. Pueden soportar poco las fuertes variaciones de diferentes factores ambientales, como la luminosidad, como el pH, como la salinidad, como la conductividad, etc. Y entonces son muy especialistas, algunos son muy especialistas y viven en rangos ambientales estrechos. Juegan un papel impresionante en la economía de la naturaleza, puesto que son los organismos productores primarios por excelencia. Son los principales fotosintéticos del planeta. Más de la mitad del oxígeno que se produce por fotosíntesis en el planeta proviene del plancton marino, en donde se encuentran los protozoos que realizan fotosíntesis. Entonces imagínense, también son fuente de alimento para una gran cantidad de organismos marinos y dulceacuícolas que en sus estados larvarios se alimentan de plancton. Entonces, son importantes, por ejemplo, para el desarrollo de peces, de crustáceos, de anfibios, incluso de diferentes invertebrados que viven en esos ecosistemas donde hay protozoos. Cerca de 10.000 especies son simbióticas en animales o plantas, o incluso pueden realizar simbiosis con otros protozoos. Incluso pueden ser relaciones simbióticas de tipo mutualista, es decir, donde ambas especies se benefician. Pueden ser relaciones simbióticas de tipo comensalista, en donde una especie se beneficia sin que la otra sufra ningún efecto ni benéfico ni perjudicial. O pueden ser de relación parasitaria, en donde una especie se beneficia y la otra se perjudica. Las formas parasitarias que causan algunas de las enfermedades más importantes en humanos y animales domésticos son causadas por protozoos. Pues recordemos que los protozoos o protozoarios hacen parte del grupo que son todos organismos unicelulares, pero que no todos presentan características de animal o de animales. Entonces, pues, a pesar de que algunos de ellos no tienen vínculo evolutivo con los animales, pues siguen siendo eucariotas unicelulares, que los hace pertenecer al grupo de los protistas. Solamente los protozoos son aquellos que tienen cierto parecido con los animales, aunque no son del reino animal.
El origen del primer eucariota fue seguido de una gran diversificación de formas biológicas y eventualmente se dividieron en aproximadamente 60 clados eucarióticos monofiléticos. Dentro de los diferentes clados de protistas que existen, hay un clado que es el clado de los Opisthocomta, que incluye a los protozoos conocidos como coanoflagelados, que son estos que hay acá, estos pequeñitos, y también incluye a los animales, que son conocidos como metazoos, y también en este clado Opisthocomta se encuentran los hongos, el reino fungi. Por otro lado, el clado Viridiplante incluye a ciertos protozoos también fotosintéticos que se cree que dieron origen a las plantas, pero no son objeto de estudio en este espacio académico. Los Viridiplante tienen miembros unicelulares y multicelulares, son conocidos como algas verdes. También en ese clado de los Viridiplante encontramos a las briófitas y, por supuesto, a las plantas vasculares. Encontramos aquí dentro de los Eucaria otros grupos de protozoos como los Granuloreticulosa, los Straminópilas, Alveolata, Gulenozoa, Pteroloboscia, Diplomónadas, Parabasálidos y Retromónadas, que hacen parte de ese grupo de los protozoos que están relacionados, aunque de manera más lejana, también con animales. Los protozoos que mayor cercanía evolutiva tienen con los animales son los coanoflagelados. Hasta el momento son los que han mostrado mayor similitud. Aquí tenemos los dos clados nuevamente, el Opisthocomta con coanoflagelados, metazoos y hongos, y el Viridiplante con algas verdes, briófitos y plantas vasculares. Los protozoos de los que venimos hablando se caracterizan porque en su nutrición pueden exhibir un tipo de nutrición autótrofa o pueden tener una nutrición heterótrofa. Auto significa mismo, trofo significa alimento, es decir, que ellos mismos fabrican su alimento. Hetero es diferente, trofos, alimento, quiere decir que se alimentan de fuentes diferentes a la de ellos mismos. Los heterótrofos ingieren alimento, puede ser en forma soluble o lo pueden hacer a manera de partículas. Los que se alimentan de partículas, entre comillas, visibles, es decir, que realmente lo hacen por fagocitosis, son protozoos conocidos como fagótrofos u holozoicos. Mientras que quienes obtienen su alimento a partir de material soluble, solubilizado en el ambiente en donde ellos viven, se conocen como protozoos osmótrofos o saprozoicos. La nutrición de los protozoos es oportunista, quiere decir que depende de la oferta de alimento que haya en el ambiente, y en algunos casos pueden alimentarse de una múltiple variedad de fuentes nutritivas. Por lo tanto, es una nutrición variable. Existen aquí ejemplos de organismos fagótrofos como la ameba, fagocitando aquí una alga verde. Aquí tenemos a Eleidiopsis, que tiene aquí una partícula de un resto vegetal lista para ser ingerida. Aquí tenemos a unos Didinium consumiéndose un paramecio. Aquí tenemos a una Podofria alimentándose un paramecio, etc. Aquí tenemos diferentes ejemplos de cómo se puede dar esa nutrición. También puede ser por ósmosis, donde la realizan los osmótrofos. La locomoción. Los protozoos pueden realizar locomoción de diferentes maneras. Los medios de locomoción originalmente se utilizaban para distinguir 3 de las 4 clases del filo protozoos en ese entonces. Sin embargo, eso ha cambiado últimamente porque algunos miembros de ciertas especies de protozoos, pues a pesar de que tienen el mismo tipo de desplazamiento que otros, pues pertenecen a grupos distintos. Esto ha sido revalidado. Los miembros de una clase parasitaria, en algún momento llamados porozoa, los porozoos,
comparten un orgánulo o un organelo capaz de invadir células del huésped, que se conoce como complejo apical. Ese complejo apical, si bien no es un método de locomoción, sí es el método o la estructura que permite la entrada de los parásitos al interior de las células hospederas. Los miembros de las otras tres clases de protozoos difieren en los medios de locomoción, que puede ser a través de flagelos o de cilios o de pseudópodos. Aquí vemos el flagelo de una euglena, podemos ver los cilios de una tetraimena y vemos los pseudópodos de una ameba. Aquí podemos ver el apical complex o el complejo apical de un esporozoo y cómo a partir de esta estructura endurecida ellos pueden ingresar a las células hospedadoras. En cuanto a cilios y flagelos dentro de la locomoción, podemos decir que por su similitud estructural juntos se denominan undulipodios. Undulipodios por la forma de los movimientos ondulatorios que ellos realizan para poder realizar el desplazamiento. Ejemplos de organismos con cilios son, por ejemplo, Euplotes, Dileptus, Stentor, Vorticella, Sotamnium y Tetraimena. Tienen cilios en su superficie. Cilios. Son ciliados. Y algunos, un ejemplo de un flagelado, entre muchos otros, es Euglena, que tiene este largo flagelo. Pero no es el único que tiene, por aquí tiene un segundo flagelo, que es más corto, que está listo para poder reemplazar el largo una vez se fracture, se corte por alguna situación que ocurra sobre el organismo. Tanto cilios como flagelos realizan una prolongación de su cuerpo a través de estas estructuras, flagelos o cilios. Es decir, que el cuerpo de los protozoos se extiende a través de estas estructuras ciliares o flagelares. ¿Qué es un cilio y qué es un flagelo? Es una prolongación de la célula que está radicada en estructuras citoesqueléticas conocidas como microtúbulos, que se encuentran en grupos que se conectan con el citoesqueleto de la célula y que se prolongan tanto en cilios como en flagelos. La base de cada flagelo o de cada cilio está constituida por 9 paquetes de grupos de 3 microtúbulos que se encuentran en el interior de la célula y que después de una pequeña membrana basal o lámina basal se siguen prolongando en grupos de 9, pero ya no en paquetes de 3, sino en paquetes de 2 microtúbulos. Si realizamos un corte transversal a un flagelo, y lo podemos ver acá, vamos a ver que tienen estos circulitos verdes, representan los pares de microtúbulos que están constituyendo el flagelo. Tiene 9, vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 paquetes de 2 microtúbulos que están rodeando un par de microtúbulos no apareados, no están juntos. Y de esa manera se constituye el interior de los flagelos y de igual manera se presenta la organización citoesquelética al interior de los cilios. Si vemos una micrografía electrónica de un corte transversal de varios cilios, podemos ver que el patrón se repite. Podemos ver 9 paquetes de 2. Aquí vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 paquetes de 2 microtúbulos rodeando un par de microtúbulos centrales que se encuentran ayudando a dar la rigidez que la estructura necesita. Entonces, esa es la forma en la que se presentan tanto cilios como flagelos, que son importantes para la locomoción y el movimiento de estos organismos. El grupo de 9 paquetes de microtúbulos más los 2 centrales es una estructura que se conoce como axonema. El otro tipo de estructuras importante para la locomoción son los pseudópodos. Pseudo significa falso, podo significa pies o patas.
Entonces son falsos pies o patas porque pues, estamos hablando de organismos unicelulares que todavía no alcanzan el nivel de complejidad para estructurar órganos como un pie o una pata. Son de diferente tipo, pues los más famosos son los lobopodios, típicos del género Ameba y de otros géneros, que se caracterizan por ser prolongaciones lobulares de la célula que se modifican en la medida que se van realizando los desplazamientos y incluyen un movimiento tanto de la membrana plasmática como del endoplasma o de la parte interna de la célula del protozoo. Otro tipo de pseudópodos son los axopodios, que son mucho más rígidos, que están constituidos por múltiples microtúbulos que le dan esa rigidez que presentan estos axopodios, que son típicos de heliozoos, de protozoos e heliozoos, que flotan en el plancton marino. Están constituidos tanto por ectoplasma, por membrana plasmática, como por endoplasma, la parte interna de la célula. Otro tipo de pseudópodos son los filopodios y los reticulopodios, que son prolongaciones. En el caso de los reticulopodios, un poco más desiguales y aparentemente desordenadas, y los filopodios, que son mucho más discretos, rígidos y definidos. Algunas amebas, como por ejemplo Diflugia, Arcela, poseen una cobertura de la cual carece, por ejemplo, ameba. Esa cobertura adicional que presenta la célula se conoce como teca, y esas especies se conocen como especies tecadas. Por el contrario, las especies que no poseen esa cobertura se conocen como especies desnudas o especies no tecadas. Esa cobertura o teca puede estar constituida por polisacáridos, por proteína e incluso por partículas de arena del ambiente. Y pueden estar constituidas por sílice o por quitina. Aquí tenemos un video de cómo es que se realiza el desplazamiento de una ameba a través de los pseudópodos que ellas poseen. Ellas van realizando su desplazamiento paulatinamente. Simultáneamente van prolongando diferentes partes de su célula para ir abarcando un espacio que les permite tanto desplazarse como capturar el alimento que ellas consumen. Los cilios, por otro lado, pues ayudan a generar corrientes de agua. Al moverse estos cilios, ayudan a que las corrientes de agua se dirijan hacia distintos sitios, pero especialmente para que sean conducidas las partículas de alimento a este surco oral, que es una pequeña invaginación que tiene la célula del paramecio. Después de que entra el alimento a este surco oral, ingresa al citostoma. Cito significa célula, stoma significa boca. Entonces, como si fuera la boca de la célula, aunque sabemos que una célula no puede tener boca. La boca, porque la boca es un órgano. Después del citostoma viene la citofaringe, que es un pequeño conducto que se forma al interior, que termina en la formación de una vacuola de alimentación. Y esa vacuola de alimentación empieza a migrar a otras partes de la célula para formar bien sea un complejo con lisosomas para realizar la digestión del material que ha sido ingresado a la célula, o bien sea para formar una vacuola de reserva para utilizar ese alimento en una posterior ocasión. Dependiendo de las necesidades de las células, si las vacuolas van a tomar un rumbo determinado. Los desechos que se generan del producto de la digestión de ese material son externalizados a través del citoprocto, en donde las membranas de las vacuolas se fusionan con la membrana plasmática y hacen una exocitosis del material que ha sido ya generado como desecho, y ya. Eso es básicamente cómo funciona. ¿Cómo se ve en video? De la siguiente manera.
De esa manera vemos cómo se va realizando ese proceso de alimentación. Recordando, tenemos aquí el citostoma, surco oral, citostoma, citofaringe, vacuola de alimentación. Se está formando la vacuola de la alimentación que después se desprende de la citofaringe y se independiza. Se independiza para llegar a formar estructuras como las vacuolas que tenemos acá, que van a ser utilizadas en otras funciones, ya sea de alimentación o de reserva para el organismo. Bien, creo que hay alguien solicitando ingreso. ¿Ya no? Bueno, muy bien, entonces continuamos. La reproducción de los protozoos es una reproducción sexual en donde existe la participación de gametos que se unen con otros para formar organismos nuevos. También hay una reproducción asexual que puede ser de tipo de división o fisión binaria o fisión múltiple. Nunca ocurre desarrollo embrionario en los procesos de reproducción de estos organismos y por esa razón no son considerados animales. Por esa y otras razones, obviamente. Por ejemplo, su unicelularidad también los aleja muchísimo del grupo de los animales. Las características generales de la reproducción de estos animales, especialmente de la reproducción sexual, es la existencia de una reducción cromosómica, una reducción en el número de cromosomas, en donde el organismo pasa de ser diploide a ser haploide. Para realizar la reproducción sexual en esa reducción cromosómica, es decir, el paso de células diploides a células haploides, es como ocurre el desarrollo de los gametos. Es decir, que la misma célula se convierte, al convertirse en haploide, se convierte en un gameto. Gameto quiere decir una célula capaz de realizar reproducción sexual. Y la reproducción sexual se da por fusión de gametos. Dentro de las opciones de reproducción asexual está la fisión, que es el método más común de división en protozoos. La fisión binaria es la más habitual, la más común. En la fisión binaria se originan dos individuos que son idénticos. Como es una reproducción asexual, no los dos individuos que se generan al final son iguales a la célula original. No hay variación genética, a excepción de cuando ocurre mutación. Otro proceso de reproducción asexual es la gemación. Es cuando la progenie es considerablemente más pequeña que el parental. Entonces esto ocurre comúnmente en protozoos también, en donde un paramecio genera a partir de la membrana plasmática un paramecio más pequeñito que el original, por ejemplo. El otro método de reproducción asexual es la fisión múltiple o esquizogonia, que es común en esporozoos o en apicomplejos, que ocurre cuando hay una citoquinesis que es precedida por varias cariocinesis. Entonces, se producen varios individuos simultáneamente a partir de la administración de citoplasma a cada uno de los núcleos de esa célula polinucleada. Una célula que realiza varias cariocinesis divide secuencialmente y consecutivamente su núcleo hasta generar una célula con varios núcleos y todavía no ocurre una citocinesis, sino que después empieza a ocurrir una asignación de citoplasma a cada uno de esos núcleos para que después se separen y generen muchas células hijas. Esto es muy común en apicomplejos, como por ejemplo malaria y algunas células importantes para el diagnóstico de malaria precisamente presentan este tipo de esquizogonia que manifiesta, digamos, ese tipo de reproducción asexual. Si la esquizogonia es precedida por la unión de gametos, es decir, que un cigoto sufre varias cariocinesis, si esto fuera un cigoto, sufre varias cariocinesis y después
una subdivisión del citoplasma para cada uno de los núcleos que tiene en su interior, entonces se conoce como esporogonia, pero solamente ocurre en epicomplejos también. El proceso sexual ocurre en todos los protozoos. Sin embargo, algunos protozoos pues, no han demostrado su reproducción sexual y se cree que pueden ser exclusivamente asexuales. El sexo es importante como una gran fuente de variabilidad genética, puesto que la reproducción sexual implica una recombinación o una mezcla de genes a nivel interno en cada célula generadora de gametos, y también al mezclarse ese gameto con otro gameto proveniente de otro individuo, pues entonces la mezcla genética va a ser mayor. Los gametos en los protozoos pueden ser de dos tipos, isogametos o anisogametos. Los isogametos son gametos que tienen apariencia morfológica similar y los anisogametos son gametos que tienen apariencia morfológica distinta. Eso ocurre normalmente en protozoos. Sin embargo, eso también está presente en animales. Los protozoos también pueden realizar procesos de estivación o de resistencia a las condiciones ambientales, a la variación de las condiciones ambientales. Y esa respuesta a las variaciones de las condiciones ambientales se conoce como enquistamiento. ¿Qué condiciones ambientales pueden variar y que pueden producir enquistamiento? Pues todas. Por ejemplo, temperatura. Si un organismo vive en una temperatura entre 25 y 30 grados centígrados, pues cuando existe un calor excesivo que eleva la temperatura, por ejemplo, a 40 grados o más aún a 50 grados centígrados, pues las células de estos protozoos, las células de estos protozoos pues sufren ese proceso de enquistamiento. O si ocurre lo contrario también, si la temperatura baja, por ejemplo a 10 grados centígrados o a 0 grados centígrados, pues es un cambio brusco para todas las especies y entonces se produce el enquistamiento. También el enquistamiento puede ocurrir, por ejemplo, si el protozoo vive en una zona terrestre y esa zona terrestre es inundada. Llega una inundación, llueve demasiado, se anega el sustrato y se forman charcos y él no está acostumbrado a vivir en esos charcos, pues entonces se enquista. Cuando ocurre la desecación, ocurre lo contrario. Entonces el enquistamiento que ocurre acá se revierte y ocurre el exquistamiento. Es decir, este proceso de enquistamiento y exquistamiento ocurre a merced de la variación de las condiciones ambientales. Si el protozoo vive en un ecosistema seco, la variación de las condiciones ambientales de ese ecosistema producirán enquistamiento. Y si el protozoo vive, por ejemplo, en el agua, la desecación de ese ecosistema acuático producirá el proceso del enquistamiento. Revertir las condiciones ambientales a las condiciones originales produce el proceso contrario, que es el exquistamiento, en donde la célula puede ya cumplir completamente sus funciones como normalmente lo realiza. A veces no solamente el cambio del ambiente, de las condiciones ambientales produce que se formen quistes en los protozoos, sino que a veces se forman los quistes precisamente para que el protozoo pueda pasar al siguiente nivel en su proceso de desarrollo o cambiar de hospedero si es un parásito, o soportar, por ejemplo, el paso por un tracto digestivo si es consumido por un herbívoro. En fin, cualquier cambio del ambiente que sea dramático para el protozoo puede originar un enquistamiento que les permite a ellos soportar esa situación adversa. Entonces, los principales grupos de protozoos que vamos a ver son los clorofita, euglenozoa, retortamona, ciliófora, dinoflagelata, apicomplexa, parabasálida, estramenópila, coanoflagelata, a nivel de filo taxonómico. Y otros tres grupos biológicos que son los rizópodos, granuloreticulosos y actinópodos, que no están a nivel de filo, sino que a nivel de grupo biológico en general, que comprende un grupo de filos, entonces no podemos manejarlo a nivel de filo individual. Esos serían los grupos que nosotros vamos a ver.
eh, de protozoos. No son todos los protistas, pero sí son los protistas con más similitud y con características de alguna manera parecidas a los animales, que se parecen básicamente en la ausencia de membrana, de pared celular y la presencia de movimiento, por lo menos en algunos de los momentos de su vida, que es el filoclorofita, que son algas unicelulares y también pueden ser coloniales, que son fotoautótrofas, es decir, que son autótrofas a partir de fotosíntesis. Estos clorofita presentan clorofila A y clorofila B. Todos son organismos que presentan estados biflagelados, como lo podemos ver acá. Cada célula tiene dos flagelos. Los flagelos son lisos y de igual longitud. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos como Volvox, Clamidomonas y Eudorina, Gonium también. Volvox es una colonia de células. Esto es lo que vemos aquí, estas prolongaciones son los dos flagelos de cada célula. Al interior, esto es como una esfera rellena de líquido. Y fíjense que esa configuración de células formando esferas que están rellenas de líquido la presentamos los animales en una etapa de nuestro desarrollo que se llama la blasto. Estas colonias de clorofitas también tienen una configuración similar. En estas especies de Volvox, por ejemplo en esta clorofita, pueden ocurrir varios procesos, una reproducción asexual o una reproducción sexual. En la reproducción asexual, pues estas células generativas que van a externalizarse, son especializadas dentro de la colonia de Volvox, salen y empiezan a generar crecimientos que van a reconstituir la forma y el tamaño original de la colonia que la generó. Y eso es una forma de reproducción asexual en donde no hubo participación de gametos. Por otro lado, esta misma estructura, esta célula generativa que tiene este Volvox puede tomar otra ruta. Y es que cuando crece y se forma una colonia más grande, ciertas células de la superficie, estas células biflageladas que están aquí en la superficie, se pueden especializar y formar estructuras masculinas o estructuras femeninas. Las estructuras masculinas empiezan a generar procesos de división meiótica que producen gametos haploides de tipo esperma o espermatozoide. Esos espermatozoides pueden ser externalizados de la colonia y viajar bien sea a donde otra colonia de Volvox y producir este proceso de fecundación de los huevos o de los ovocitos y posteriormente madurar y ser externalizados a manera de cigoto que empiezan a crecer y a dividirse hasta formar nuevamente una colonia como la original. Y de esa manera estos organismos pueden presentar los dos tipos de reproducción, tanto asexual como reproducción sexual. Este es Volvox, para que lo tengamos en cuenta. Todos estos punticos verdes que se ven aquí pequeños son células estructurales. Aquí se ven unos más grandes, unos punticos más grandes. Esas son las células generativas que van a salir de la colonia para cumplir los procesos tanto de reproducción sexual como de reproducción asexual. Estas más grandes que se ven acá. Estas son las células generativas. Otro filo taxonómico de protozoos son el filo Euglenozoa, que tiene dos subfilos. Uno de los subfilos es el subfilo Euglénida y el otro subfilo es el subfilo Kinetoplasta, que lo vamos a ver a continuación. Dentro del filo Euglenozoa está el subfilo Euglénida, que se caracteriza por tener una célula mantenida por una película de proteína, que generalmente está asociada está asociada con los microtúbulos, es decir, que además de la membrana plasmática tiene una película de proteína en la parte exterior de la célula. La mayoría de los euglénida tienen dos flagelos que tienen longitudes desiguales como en la euglena que les mostré hace un momento al principio de la clase y están involucrados en la locomoción. El flagelo más corto está previsto para reemplazar al más grande cuando
cuando se fracture por alguna razón. La reproducción asexual es por fisión longitudinal y es una fisión binaria. Las formas fotosintéticas contienen clorofila B y almacenan reservas de alimento en el citoplasma en forma de paralmidón, que es un isómero estructural del almidón. Ejemplo, pues la euglena. Y este sulfilo euglena ya tiene alrededor de 1000 especies que conforman el sulfilo. Aquí tenemos el núcleo, tenemos aquí los cloroplastos, pues que son especies que son fotosintéticas, y que les da la característica de ser, o la condición de ser autótrofos. Sin embargo, cuando no hay luz, pues entonces estas células eliminan los cloroplastos y asumen una posición heterótrofa. Aquí tenemos los dos flagelos, uno muy largo y otro muy corto. El largo para la locomoción, para desplazarse. La parte anterior de la célula es esta, hacia donde está el flagelo. El flagelo no los impulsa en un sentido contrario, sino que los impulsa hacia el mismo lado de donde está el flagelo. Esto no es como un remo, sino que es como una estructura que va abriendo el paso y orienta a la célula hacia la dirección hacia donde está el flagelo. Y poseen esta característica que es el estigma, que es un fotorreceptor que les permite a ellos identificar la presencia o la ausencia de luz para de esa manera ubicarse a una altura o a una profundidad determinada en el ecosistema acuático para cumplir con su proceso de fotosíntesis cuando se necesite o reaccionar a los diferentes estímulos. Si la radiación solar es muy fuerte, entonces se profundiza un poco más en ese ecosistema acuático para protegerse de esa radiación solar intensa. Otras especies de euglenozoos son, por ejemplo, Phacus longicauda. El otro subfilo de kinetoplasta, de euglenozoa, es el subfilo de los kinetoplastas. Las kinetoplastas se llaman así porque tienen un organelo que se llama kinetoplasto. Lo vamos a ver acá. El kinetoplasto es una mitocondria simple y elongada, con una gran concentración de ADN mitocondrial, configurando el organelo que se conoce como kinetoplasto. Son los únicos que lo presentan. Aquí encontramos organismos que pueden presentar dos flagelos para la locomoción, específicamente para el grupo lobodónidos. Sin embargo, la mayoría de los kinetoplastas presentan solamente un flagelo para la locomoción, como los tripanosomatídeos o los tripanosomas y leishmanias. La forma y la posición de la mitocondria o el kinetoplasto cambia con el ciclo de vida, configurando diferentes formas. No tiene una forma única, sino que es variable cada especie. La reproducción asexual es por fisión longitudinal binaria, similar a la de una euglena, y no poseen plastidios ni almacenamiento de carbohidratos. La mayoría de estos organismos son parásitos, por lo tanto no gastan energía en almacenar alimento, puesto que el alimento de ellos lo obtienen de su hospedero y confían en que el hospedero les suministre suficiente alimento, como lo hacen todos los parásitos. Este subfilo kinetoplasta pues contiene los géneros conocidos como Trypanosoma, el género Leishmania y un bodónido que es el género Dimastigela, entre muchos otros. Bodónido, recuerde que dentro de los kinetoplastas los bodónidos son los únicos que presentan dos flagelos, como lo pueden apreciar acá en este individuo, y Trypanosoma solamente presenta uno. Además presenta una membrana ondulante, un kinetoplasto que está acá acompañando el núcleo. Núcleo, kinetoplasto son las dos estructuras más visibles que se colorean de manera especial cuando se utiliza colorante, por ejemplo, para muestras sanguíneas. Acá tenemos a Leishmania. El puntico oscuro más grande es el núcleo, el más pequeño es el kinetoplasto o mitocondria. Recuerden que la mitocondria es uno de los organelos de las células de los eucariotas que presenta material genético en su interior. Es un material genético circular. ¿Cuál es el otro organelo de los seres vivos que puede tener material genético en su interior, además de la mitocondria? Los cloroplastos. Correcto, cloroplastos son el otro organelo que pueden contener, o que tienen material genético en su interior, y también es un material genético circular. La diferencia del material genético circular de la mitocondria de un animal
como nosotros al de un kinetoplasta como estos es que ellos tienen dos tipos de círculos de DNA, unos grandes y otros pequeños, y los tienen por miles en cada mitocondria, mientras que nosotros tenemos en cada mitocondria una copia. Así tengamos 1000 mitocondrias en una sola célula, en cada una de las mitocondrias tenemos una sola copia de ADN. En cambio ellos en esa mitocondria tienen miles de maxicírculos y minicírculos de ADN que son muy importantes porque codifican genes muy cruciales para el metabolismo, sobre todo el transporte de la cadena de transporte electrónico de mitocondrial de estos organismos. Leishmania causa leishmaniasis, trypanosoma causa enfermedad de Chagas o trypanosomiasis americana o enfermedad del sueño en África. Acá tenemos otro filo que es con retortamónada, que se divide en dos clados, los retromónadas y los diplomónadas. Las características generales es que carecen de mitocondrias y aparato de Golgi, son parásitos intestinales o pueden ser organismos de vida libre en entornos principalmente anóxicos. Ejemplos de retortamónadas está Chilomastix y retortamonas, y también tenemos el género Giardia, que me lo mencionaron en la clase anterior. Giardia intestinalis o Giardia duodenalis son dos especies retortamonas, específicamente parásitos intestinales, viven en ambientes anóxicos como lo es la luz intestinal, y presenta hasta 8 flagelos con 2 núcleos en su interior, en el interior de la célula. Parece una carita feliz, si lo queremos ver así, de manera coloquial. Aquí este es un cuerpo medio, que es una característica que tienen este grupo biológico. Aquí tenemos los 2 núcleos de la célula. Son parásitos intestinales Giardias. Cilióforos, alrededor de 8000 especies. Bueno, aprovecho para decir que los protozoas son aproximadamente unas 65.000 especies. Aquí, cilióforos se caracterizan por tener cilios para su locomoción. Tienen 2 distintos tipos de núcleo, como lo mencionaba quizás hace un momento ante alguna pregunta que ustedes me hicieron. Tiene un macronúcleo que es hiperploide y un micronúcleo que es diploide. La reproducción es asexual por fisión binaria, que es transversa, y la reproducción sexual se puede dar por un proceso de conjugación en donde los dos paramecios involucrados en el intercambio de material genético por medio de reproducción sexual intercambian micronúcleos, y de esa manera se realiza la combinación de genes entre estas especies, lo cual es considerado una reproducción sexual. La mayoría de los cilióforos son de vida libre, como Paramecia, por ejemplo, Stentor, etc. Y generalmente son solitarios inmóviles, difícilmente son sesiles o coloniales, aunque algunos lo pueden presentar. Aquí ejemplos de cilióforos: Balantadium, aquí tenemos Colpidium, Euplotes, Paramecium, Stentor. Son ejemplos de ciliados porque poseen en su superficie celular cilios. Euplotes, Tetraimena, Dileptus, Stentor, Sotamnium y Vorticella son ejemplos también de cilióforos. Y como característica importante dentro de este grupo biológico es que además de tener cilios en la superficie de su célula, también tienen una característica que los hace únicos, que se llama los tricocistos. Los tricocistos son estructuras submembranales que contienen una especie de varilla endurecida con una punta aguda, de tal manera que cuando el paramecio se siente amenazado, siente que hay otro protozoo cerca de él molestando o lo quieren depredar, él activa sus tricocistos y se proyectan
y salen disparados a través de la membrana plasmática, y de esta manera estos tricocistos pueden llegar a lacerar y a incomodar a la célula o al organismo que está incomodando al ciliado. Miren, esta situación que está ocurriendo aquí en estos organismos es muy parecida a la forma en la que funcionan los nematocistos de los nidocitos de los nidarios. Es decir, esas estructuras urticantes que se encuentran en las células de los nidarios, como las medusas, los corales y todos los similares, cubomedusas, por ejemplo, que tienen en lugar de tricocistos, en lugar de eso tienen unas estructuras que llaman nematocistos dentro de nidocitos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y obedecen a un principio similar al cual hace funcionar a estos tricocistos de los paramecios de los ciliados. Ahora, cuando estos tricocistos poseen veneno, se les denomina de otra manera, se les denomina toxicistos, porque estos tricocistos entonces pueden inyectar o inocular veneno que ayuda a la defensa de estos organismos. Esto es algo de lo que me ha parecido a mí más sorprendente dentro de los unicelulares que estamos trabajando ahora. Porque esta capacidad de defensa no se ve en otro grupo biológico, sino allá en nidarios, en donde los nidocitos son los que permiten que estos organismos se puedan defender. Fantástico. Muy bien, seguimos con dinoflagelados. Los dinoflagelata son alrededor de 4.000 especies. Se caracterizan por tener una morfología similar a esta. Son estructuras endurecidas y provistas generalmente de dos flagelos. La forma de la célula es mantenida por una película de vesículas alveolares. Fíjense que vemos aquí una serie de alvéolos y orificios en esa cobertura externa, que en algunos casos pueden estar cubiertos y constituidos por celulosa. Tienen dos flagelos, uno para la locomoción y otro transverso, uno transverso y otro longitudinal, que están alojados en surcos. Mire, este es el flagelo transverso, este es el flagelo longitudinal, este es el flagelo transverso y este es el flagelo longitudinal. Son biflagelados. Uno de los géneros más conocidos es este, Ceratium, que es un organismo, una especie que es planctónica y vive en ecosistemas principalmente de agua marina, de agua salada. La reproducción asexual es por fisión binaria a lo largo del plano longitudinal, es una fisión longitudinal binaria. La reproducción sexual está presente en algunas especies y las formas de clorofila A y C2 son las que están presentes en las especies fotosintéticas. Los dinoflagelados son importantísimos porque pueden llegar a constituir emergencias algales tóxicas que se pueden generar que se han generado en diferentes partes del mundo y de la cual pues Colombia no podría ser la excepción. Acá también han existido emergencias algales que causan toxicidad y que matan a una gran cantidad de organismos en el ecosistema acuático marino. Muchas veces esas intoxicaciones son masivas y matan una gran cantidad de peces. Acá tenemos los dinoflagelados, aquí tenemos Ceratium, aquí tenemos Goniaulax, y también estas especies de dinoflagelados son importantes porque varios grupos de dinoflagelados autotróficos son productores primarios de plancton en ambientes marinos y de agua dulce. Como son productores primarios, son fuente fundamental de alimento para las larvas de diferentes grupos biológicos que viven en esos ambientes en donde ellos existen. Y de esa manera entonces pueden ayudar a que la fauna y la flora marina pues se produzca, y también aportan de manera importante el oxígeno, la mayor parte del oxígeno que existe en el planeta. Más del 50% del oxígeno que existe atmosférico es producido en el mar por fotosintéticos marinos, y la mayoría de los fotosintéticos marinos pues son de este grupo de los dinoflagelados, entonces no son para nada despreciables este grupo biológico. Los dinoflagelados son los más importantes productores primarios en el mar, es decir, que producen tanto oxígeno como glucosa, que es importante para todas las redes tróficas y el sostenimiento de los animales aerobios o aeróbicos como nosotros.
y como todos el resto de animales. Y también las zooxantelas son dinoflagelados que viven en asociación mutualista con tejidos de ciertos invertebrados como anémonas de mar, corales duros y almejas. Zooxantelas es un término que van a encontrar comúnmente cuando estemos hablando de nidarios, gracias a que los corales en sus estructuras polipoidales, en sus pólipos, en la pared de su cuerpo, alberga este tipo de organismos, las zooxantelas, que se encargan de realizar producción primaria, es decir, generación de glucosa a partir de fotosíntesis, y como un producto de esa fotosíntesis también generan oxígeno, y de esa glucosa y de ese oxígeno producido en la producción primaria de estos dinoflagelados conocidos como zooxantelas, los corales se benefician e incluso adquieren parte de su color gracias a la presencia de estos organismos en su interior. Entonces la zooxantela le proporciona al coral oxígeno y alimento, y el coral le proporciona a la zooxantela albergue y condiciones estables para que ellas puedan vivir. En algún momento, cuando las condiciones ambientales marinas cambian, por ejemplo, lo que ocurre hoy en día con el calentamiento del agua del mar, producto del calentamiento global, y también la acidificación del océano, gracias a la gran cantidad de dióxido de carbono y monóxido de carbono que hay en la atmósfera y que se puede diluir en el mar, pues entonces estos corales se estresan y externalizan estas zooxantelas o dinoflagelados, las botan, las arrojan. Hay videos que muestran eso, cómo salen esas zooxantelas del coral, y ocurre un fenómeno que se llama el coral bleaching, como el blanqueamiento coralino, que no es una enfermedad, pero sí es una condición que puede llegar a matar al coral, principalmente de hambre. Los arrecifes de coral son ecosistemas que son poco productivos a nivel de producción primaria, es decir, por fotosíntesis, y dependen estos animales principalmente de la producción primaria generada por las zooxantelas de simbiontes que viven en su interior, y al externalizarlas por el estrés de la acidificación del océano o de la alta temperatura del océano, pues entonces ya no van a tener las zooxantelas que le proporcionan alimento y oxígeno y pueden morir de hambre principalmente. Es un fenómeno ampliamente conocido. La asociación con corales duros o corales también conocidos como pétreos es de importancia ecológica y económica, porque solo los corales con zooxantelas simbióticas pueden formar arrecifes de coral. Los corales que no tienen asociación simbiótica con dinoflagelados difícilmente pueden estar estableciendo los famosos y fascinantes arrecifes coralinos que podíamos ver cuando hacíamos salidas de campo en esta asignatura, principalmente en los ecosistemas de la Caimanera y en la isla Múcura, pero que obviamente por las condiciones que por las que estamos pasando en este momento de la pandemia, pues no vamos a poder realizar. Lo lamento. En algún momento ustedes lo podrán realizar y en ese momento asociarán el conocimiento que estamos adquiriendo en este momento con la situación particular de cada ecosistema al que ustedes puedan ir. Filo apicomplexa, también conocidos como esporozoos, está constituido por aproximadamente unas 5.000 especies y todos son endoparásitos. El complejo apical es la característica que distingue al grupo. El complejo apical está presente en el estado de vida conocido como merozoito y esporozoito, que es específicamente el estado de vida que es justamente el anterior a la entrada del parásito al interior de la célula que parasita. La reproducción asexual se da por fisión binaria o múltiple. Recuerde que aquella esquizogonía y esporogonia que vimos anteriormente como un método de reproducción asexual, pues está presente en este grupo, en esporozoos. La reproducción sexual es gamética, donde el protozoo se convierte en un gameto producto de la reducción cromosómica en su proceso de división celular. No existen plastidios. Y el complejo apical se encuentra en la parte anterior de la célula. Aquí tenemos entonces gregarinas, hemogregarinas
coccidios y tenemos Toxoplasma y Plasmodium. Aquí tenemos extremo apical, extremo apical, extremo apical. Ese extremo apical que se encuentra en todos estos organismos, mira, aquí tenemos estos toxoplasmas que son alargados. El extremo más agudo es el que tiene el extremo apical que está soportado sobre una estructura citoesquelética fuerte que le permite que la entrada sea exitosa a las células hospederas. Este es el ciclo de Plasmodium vivax, una de las diferentes especies de Plasmodium que puede generar malaria en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia. Pero principalmente en zonas selváticas, en donde especies de mosquitos del género Anopheles son capaces de transmitir estos parásitos al hombre y pueden llegar, después de migrar por sistemas sanguíneos, llegan al hígado. Allí es donde se dividen formando células polinucleadas que después, por medio de la esquizogonia, distribuyen citoplasma a cada uno de esos núcleos y generan nuevos individuos que viajan por tejido sanguíneo e infectan glóbulos rojos, en donde forman el estado de trofozoito, y después siguen multiplicándose hasta que infectan de manera impresionante el cuerpo del humano y pueden llegar a causar la muerte. Esta enfermedad es la famosa enfermedad conocida como malaria. Nuevamente, otro mosquito no infectado puede picar sobre el humano y adquirir estos parásitos de Plasmodium. Pueden ser varias especies, como les había comentado hace rato. Puede ser Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae. Hay 4 especies de protozoos que pueden causar malaria. Ingresa al intestino, se modifica estructuralmente en el intestino, viaja a la linfa, atraviesa la pared del intestino, viaja a la linfa y se sigue reproduciendo hasta que llega a las glándulas salivares del insecto, para que en la próxima picadura, como el insecto inyecta saliva para poder entregar compuestos analgésicos y anticoagulantes para tener una alimentación sanguínea efectiva, en esa saliva viajan los parásitos e infectan nuevamente, o infecta a otro paciente, otra persona, que puede entonces desarrollar el mismo proceso del parásito en su cuerpo y desarrollar malaria. Entonces, en términos muy generales, el ciclo de vida de Plasmodium. Aquí vamos a trabajar el grupo del Filoparabasálida o Axostylata, que tiene como representantes, algunos de sus representantes son Trichomonas, Triconinfa y Spirotriconinfa, que se caracterizan en general por poseer una varilla citoesquelética de refuerzo, que está compuesta por microtúbulos, que es conocido como axostilo, de cuya característica deriva el nombre axostilata. El axostilo es una estructura endurecida, una barra o una varilla fuerte que se encuentra al interior de la célula, que diferencia principalmente a este grupo de todos los demás. Poseen una región modificada del aparato de Golgi llamada cuerpo parabasal, que por supuesto es de donde deriva el nombre de los parabasálidos. Trichomonas vaginalis es un representante de este grupo, es un protozoo que causa infecciones del tracto urogenital en humanos y generalmente puede producir vaginitis, que es una manifestación, una inflamación de la vagina en las mujeres, que es una condición producida ocasionada por una infección vía transmisión sexual. Cuando se realiza actividad sexual sin protección y la pareja está infectada con esta especie de Trichomonas vaginalis. Pentatrichomonas hominis es una especie de parabasálido que vive en el ciego. Y el colon de los humanos es una especie que se puede encontrar comúnmente en esa región del sistema digestivo en humanos. Trichomonas tenax vive habitualmente en la boca de los humanos.
Otras especies de parabasálidos o axostilatos se distribuyen ampliamente en vertebrados de todas las clases taxonómicas, tanto en peces, magnatos, condrictios, osteíctios, tanto sarcopterígeos como actinopterígeos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, así como en diferentes grupos de invertebrados. El filo Stramenopila, con aproximadamente 9.000 especies, se caracteriza por presentar unas células rodeadas de una membrana plasmática que puede estar soportada por sílice, puede estar soportada por carbonato de calcio o por proteínas. En general se caracterizan por tener células con una cubierta dura, endurecida por esta estructura que puede ser silícea, calcárea o proteica. Las mitocondrias tienen cortas crestas tubulares, una característica que diferencia a los miembros de este grupo. La reproducción puede ser asexual por fisión binaria o puede ser sexual de tipo isogamética, es decir, cuando el protozoo realiza una reducción cromosómica y se convierte en gameto que no se diferencia entre unos organismos y otros. Por esa razón son isogaméticos. Las formas fotosintéticas poseen clorofila A, C1 y C2. Hay unos pigmentos importantes en este grupo que son las antófilas, las que confieren una coloración amarilla, por lo cual se les denomina a estas especies algas oro. Las reservas de alimento la realizan o la empaquetan en polisacáridos líquidos en forma de laminarina o en aceites encapsulados en vacuolas. Este filo de Stramenopila son las famosas diatomeas. Son todas estas especies conocidas como diatomeas. Es un grupo biológico bastante heterogéneo en cuanto a estructuras. Se pueden encontrar desde las especies más cercanas a las formas geométricas, como las que vemos acá, así como podemos ver especies que se alejan muchísimo de esa configuración geométrica y presentan formas totalmente asimétricas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos: Cimbella, Fragilaria, Cinedra, Ciclotela, etcétera, todas las que vemos acá, diatomeas. Los protozoos pertenecientes al filo Coanoflagellata son supremamente importantes para nuestro espacio académico porque los Coanoflagellata o coanoflagellados presentan células que se parecen mucho a un tipo especial de células que poseen los poríferos, es decir, el primer grupo biológico que vamos a ver dentro del grupo de los invertebrados. Esa célula de los coanoflagelados se caracteriza por tener básicamente un flagelo largo, rodeado por un collar de microvellos que les permite a ellos capturar el alimento. Cuando se agita el flagelo, una corriente de agua toma esta dirección y atraviesa los microvellos. Flotando en esa agua que está circulando, viajan partículas de alimento como células, restos celulares o algunas partículas de desecho que han sido producidas por medio de la degradación de otros organismos, y al ser capturadas en el collar de microvellos, posteriormente este coanoflagelado conduce ese alimento hacia una vacuola de alimentación y de esa manera captura sus nutrientes. Son células que pueden ser, los coanoflagelados son células que pueden ser sésiles o pueden ser móviles. Son organismos que pueden vivir de manera solitaria o pueden ser coloniales. Su morfología es similar a la de los coanocitos, que es un tipo celular que presenta el grupo de los porífera. El collar actúa como un colector de alimento mediante el proceso de filtración que ellos realizan,
y son considerados como el puente evolutivo entre protozoos y poríferos. Pues son muy importantes desde el punto de vista de la zoología. Los análisis moleculares soportan esta idea y han mostrado que tienen similitud en cuanto a su constitución genética con los poríferos. Esto es una esponja de mar, un porífero. Más o menos este es el dibujo que representa esta esponja, y resulta que dentro de la esponja podemos ver este tipo de células que están en amarillo y que tienen ese flagelo y ese collar de microvellos, similar a como lo presenta un coanoflagelado. En realidad son muy parecidos los coanocitos de los poríferos a los coanoflagelados, que son protozoos. Esos coanoflagelados, como les comentaba, pueden ser solitarios o pueden ser coloniales. Se pueden formar colonias ramificadas como esta, o colonias de origen sincitial, es decir, de origen a partir de células polinucleadas que administran porciones de citoplasma y de membrana plasmática a los núcleos para después ir formando paulatinamente los diferentes coanoflagelados que se pueden ir desprendiendo de esa colonia. Muy bien, dentro del clado de los Opisthoconta, en donde encontramos diferentes organismos pluricelulares y también unicelulares, los metazoos, es decir, tanto invertebrados como cordados y vertebrados, están relacionados evolutivamente con este grupo de protozoos que se llama coanoflagelados. Por esa razón es tan importante este grupo que estamos observando en este momento para el proceso evolutivo de los metazoa, que es a donde vamos a ingresar apenas terminemos este capítulo. Las amebas son otro grupo biológico heterogéneo dentro de los protozoos. Son un grupo monofilético que se mueve por medio de pseudópodos, que tiene un cuerpo que puede estar desnudo o provisto de una cobertura denominada teca. La mayoría son de vida libre, sin embargo, hay muchas especies que son de hábito parasitario. Tienen una reproducción por fisión binaria y son holozoicos, que es un método de alimentación que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos diferentes representantes de amebas, desde las desnudas hasta las tecadas, como Arcella y Diflugia. Se encuentran tanto en ecosistemas dulceacuícolas como en ecosistemas marinos, y así no sean marinos, a veces ecosistemas del interior que tienen altas concentraciones de sal, también se pueden encontrar ahí. En suelos húmedos, algunos son planctónicos, algunos prefieren un sustrato y se mueven hacia el fondo para adoptar un hábito de vida sésil. Algunos son parásitos. La mayoría de las amebas se reproducen por fisión binaria. La esporulación y la gemación son métodos de reproducción asexual que ocurren en algunas especies. La nutrición es holozoica. La mayoría de las amebas son omnívoras y viven a expensas del consumo de algas, de bacterias, de otros protozoos, de rotíferos, que son unos invertebrados microscópicos, y de otros organismos de pequeño tamaño. La forma de los pseudópodos está formada de manera especial en cada especie, de lo cual depende su clasificación taxonómica, dependiendo de si tiene filopodios, saxopodios, reticulopodios o lobopodios normales como los de ameba. Aquí tenemos diferentes especies de amebas. Tenemos a Quadrulera simétrica, Vampirella, Euglifa, Diflugia, ameba y Majorella. Todas estas son amebas, aunque la más famosa y la que aparece tradicionalmente en los libros es el género ameba. No podemos olvidar que estas otras especies que son tecadas, como Euglifa, Diflugia y Quadrulera,
también son amebas que tienen una protección adicional en la célula. El grupo de los gránulos reticulosa, también conocidos como foraminíferos, en donde existen aproximadamente unas 40.000 especies, se caracterizan por tener células rodeadas de membrana plasmática que puede estar constituida por compuestos orgánicos o por carbonato de calcio, lo cual configura una testa calcárea, como lo vemos acá. Esto es un foraminífero, esto es otro foraminífero. No son diferentes células, esta es una sola célula con divisiones que generan lóbulos. La locomoción involucra extensiones citoplasmáticas llamadas reticulopodios, de los que vimos en la clase anterior. En la primera parte de esta unidad, que son prolongaciones filamentosas que tiene la célula de estos organismos, que se clasifican dentro del grupo de los pseudópodos. La mayoría presentan caparazones multicamerales, como los que vemos acá, 1, 2, 3, 4 y a veces muchas más cámaras. Se reproducen asexualmente por gemación o por... La reproducción sexual se da por gemación o por fisión múltiple. La reproducción sexual está presente en la mayoría de las especies, no presentan plastidios. Aquí tenemos dos ejemplos, aquí tenemos a Globigerina y aquí tenemos a Globigerinella, son dos especies de foraminíferos. Estos organismos son muy importantes porque al tener una testa calcárea, es decir, compuesta de carbonato de calcio, al morir estos organismos, sus esqueletos calcáreos constituyen una parte importante de ese sustrato marino donde ellos viven. Y al descomponerse ese carbonato de calcio empieza a aportar estructuras duras que sirven para que organismos intersticiales, es decir, que viven en la arena, en medio de las partículas de la arena del mar, puedan vivir en ese hábitat a plenitud. Cuando nosotros estamos caminando sobre la playa, cuando vamos a Coveñas o a cualquier playa del mundo, estamos caminando sobre esqueletos de organismos que presentaron en su vida un esqueleto calcáreo. Y dentro de los organismos que presentan esqueleto calcáreo, pues encontramos a los foraminíferos. Otros organismos que presentan esqueleto calcáreo pueden ser algunas esponjas, pueden ser los moluscos e incluso los equinodermos. Sin embargo, estos organismos microscópicos como los foraminíferos aportan un buen porcentaje del carbonato de calcio que se encuentra en el sustrato marino. ¿Cómo son los foraminíferos? Son así como los que vemos acá en este video. Esto es un foraminífero, aquí tenemos las diferentes cámaras de la testa de la célula. Esta es una sola célula que tiene diferentes cámaras que les permite, entre otras cosas, a algunos flotar, poder hacer parte del plancton del ecosistema marino en el que ellos viven. Otros sí son fijos, son sustratos, son sésiles y viven en el fondo. No confundir con caracoles porque se diferencian bastante de ellos. Caracoles son multicelulares, estos foraminíferos son unicelulares. Las conchas de los caracoles no tienen el diseño corporal que tienen estos foraminíferos, aunque tienen ciertos parecidos, no se pueden confundir. Recuerden que ustedes como biólogos en esta asignatura y muchas otras están adquiriendo conocimiento para poder ubicarse de manera acertada en la complejidad conceptual que tiene cada asignatura, cada espacio académico y cada área de conocimiento.
de tal forma que con el bagaje conceptual que ustedes están adquiriendo, en el futuro se puedan enfrentar a la resolución de problemas. Por ejemplo, si se enfrentan ante la presencia de algún organismo como estos que hemos visto y en los que vamos a ver a lo largo de todo el recorrido de la asignatura, ustedes puedan saber a qué tipo de organismos se están enfrentando y de esa manera ustedes puedan conocer la biología, las características generales, el hábitat, la importancia ecológica de estos organismos para su entorno, para su ecosistema. Actinópoda es un grupo conocido también como radiolarios, que se caracterizan por tener células que pueden estar soportadas por un esqueleto secretado por la misma célula. La locomoción es mayoritariamente pasiva, es decir, que depende de las corrientes del agua, de los factores físico-químicos del ambiente, de la penetración de la luz, del pH, de la salinidad, de las corrientes, de la temperatura, etc. Algunos presentan axopodios, que es un tipo de pseudópodo también como el que vimos anteriormente. Tienen reproducción asexual por fisión binaria o por fisión múltiple y carecen de plastidios. Los actinópodos son como los que vemos acá. Acá tenemos diferentes actinópodos donde podemos ver claramente los radiolarios que presentan estos axopodios rígidos, largos y fuertes y gruesos que les permite a ellos simplemente por principios físicos flotar y de esa manera con su puro diseño biológico evitan ir al fondo del ecosistema y de esa manera mantienen flotando en la columna de agua. Aquí tenemos otros radiolarios como los que vemos acá. Se llaman radiolarios principalmente porque presentan una simetría radial. Y con eso, mis queridos y estimados, hemos hecho un recorrido por este grupo. Los diferentes grupos de protozoos que en algunos de ellos se cree que dieron origen a los metazoos, que van a ser los que nos van a ocupar de aquí en adelante. Es decir, a continuación vamos a empezar a ver a los poríferos, posteriormente vamos a empezar a entrar a los radiata, específicamente a los cnidaria, luego vamos a trabajar los bilateria, inicialmente con los platelmintos, vamos a ver todos los lofotrocozoos, ecdysozoos y por último, al final del semestre, por allá en diciembre, estaremos viendo de los deuterostomados el grupo Echinodermata y con eso vamos a hacer el recorrido completo por el grupo de los invertebrados. Entonces, hasta aquí queda lo que tenía para decirles de protozoos y continuaremos entonces con el tema de los poríferos.